Cada vez estoy más firmemente convencido de que en el fondo hay dos grandes maneras diferentes de ver qué es el anarquismo. No estoy hablando ahora de la discusión sobre el anarcocomunismo y el anarcosindicalismo. Veréis inmediatamente que lo que digo a continuación discurre por un camino distinto. La primera percepción entiende que el anarquismo es una formulación doctrinal que vio la luz a finales del siglo XVIII o principios del XIX, que tiene un conjunto de maestros pensadores, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, y que se revelaría a través de un puñado de formulaciones ideológicas vinculadas con la autoorganización, la autogestión, la democracia directa o el apoyo mutuo. La segunda percepción considera, en cambio, que el anarquismo existe desde que el ser humano adquirió una dimensión social, de tal manera que configuraría una de las corrientes principales de manifestación de la acción social del ser humano, de tal suerte que es perfectamente legítimo describir como anarquistas a campesinos chinos de hace 2500 años, a herejes en Europa medieval o a determinadas manifestaciones de los pueblos originarios en América Latina. Esta discusión creo que tiene un relieve singular si colocamos la mirada en lo que voy a llamar los anarquismos de los países del sur. Me explico. Si analizamos el derrotero del anarquismo en Brasil, en Uruguay, en Argentina o en Chile, inmediatamente descubriremos que esos dos anarquismos estaban allí presentes. El primero llegó de la mano de emigrantes procedentes ante todo de la Europa mediterránea, de la península ibérica, de Italia, también de Francia, de Alemania, que trasladaron las ideas anarquistas a los países que acabo de mencionar. Pero al mismo tiempo había un efluvio libertario vinculado en muchas ocasiones, no en todas, con la organización tradicional de las comunidades originarias, que desde tiempo inmemorial se habían articulado desde bases autogestionarias de democracia y de acción directa y de apoyo mutuo. La relación entre estos dos anarquismos fue comúnmente tensa, os lo voy a decir con mayor claridad. El primer anarquismo, el doctrinal, prácticamente no se percató de la existencia del segundo, o si se percató, mostró conciencia de su existencia a través de un discurso meramente anticolonial, de rechazo de la colonización que arbitraban las grandes potencias del norte, pero no de comprensión de que en muchos casos había una realidad genuinamente libertaria en la base de esas comunidades originarias. Esto que os cuento ahora tiene alguna relación con una pregunta que antes saqué a colación con otro propósito, esa pregunta que decía: bueno, las ideas anarquistas son muy respetables y muy bonitas, pero a mí me gustaría que me digas cuándo han sido aplicadas en la historia de manera consistente y prolongada. La respuesta convencional es la que formulé antes: los soviets en Rusia, los consejos obreros en Alemania o en Hungría, las colectivizaciones durante la Guerra Civil Española. Pues yo me temo que es una respuesta parcial y poco inteligente. Me parece que la respuesta correcta dirá: la mayoría de las sociedades humanas desde tiempo inmemorial se han organizado de manera libertaria, hasta el punto de que, sé que lo que digo es una exageración y una provocación, lo que parece excepcional es el mundo del capital, del Estado y de la sociedad patriarcal. Ya sé que el argumento es demasiado fuerte y que dibuja una realidad un poco idílica que a buen seguro esconde otras realidades más profundas. Bueno, tengo yo la impresión de que algo de lo que ha llegado en los últimos años desde Chiapas o desde el Kurdistán guarda una estrecha relación con esta discusión. Cómo en países del sur emergen propuestas libertarias que, pese a lo que se diga tantas veces, no beben de una lectura ideológica de Bakunin, de Kropotkin o de Malatesta, sino de una organización espontánea de las gentes que han mantenido las prácticas libertarias al margen de códigos ideológicos o doctrinales. Acabo. Creo yo que en realidad el término que he utilizado en varias oportunidades en los últimos minutos para describir esto, el anarquismo de los países del sur, es en sí mismo un poco equívoco. ¿Por qué? Porque tengo la sospecha, no la certeza, de que en realidad
Muchos campesinos andaluces de finales del siglo XIX, que normalmente describimos como anarquistas, no lo eran porque hubiesen leído a Bakunin o a Kropotkin, lo eran espontáneamente, en virtud de su percepción autónoma de la realidad. Como creo yo que muchos de los libertarios rusos, fundamentalmente, es cierto, en la corriente anarcocomunista, se ajustaban también a esta descripción que estoy haciendo. No eran anarquistas doctrinales, eran gentes que reflejaban el ascendiente de prácticas sociales muy anteriores al siglo XIX y que revelaban el compromiso material, real, vivencial con la práctica de la autogestión, de la acción y de la democracia directas, del apoyo mutuo. Muchas gracias por haberme escuchado.